Rescatamos la historia oral en nuestro reciente devenir histórico, con el relato de sus protagonistas, la que identificamos como la historia oral. Historia de la Fuerza Submarina de Chile. 1. Introducción. Al hablar de la historia del submarino, como lo dijimos en nuestro vídeo anterior, se debe mencionar al sumergible como el inicio del submarino, considerando que la diferencia entre ambos está en que el sumergible es concebido para navegar en superficie durante sus tránsitos o desplazamientos a sus áreas de operaciones y, luego, entrar en inmersión por cortos periodos de tiempo, al atacar o al tener un contacto con el enemigo, mientras que un submarino está concebido para entrar en inmersión desde su salida de puerto hasta su llegada a destino. La Armada de Chile ha desarrollado una destacada tradición en el uso de submarinos para la defensa nacional. Los submarinos chilenos representan una evolución tecnológica y estratégica desde sus primeros experimentos en el siglo XIX hasta tener la flota más moderna y sofisticada del Pacífico Sur. Este video recorre la historia, enfatizando los hitos cruciales que marcaron el camino submarinista chileno. Fuente: elaboración propia con información de fuentes abiertas, basado en información histórica relevante y datos destacados. 2. Primeros intentos y orígenes internacionales del desarrollo de los submarinos. La historia y el desarrollo de los submarinos comienzan con sus primeros diseños conceptuales en el siglo XVI, seguidos por la construcción del primer sumergible en 1620 por Cornelius Drebbel. El uso militar de los sumergible se inició con el Turtle de David Bushnell en 1776. Durante la Primera Guerra Mundial se consolidaron los submarinos como un arma naval importante, marcando el paso de prototipos rudimentarios a buques de combate efectivos, como los sumergibles alemanes. Primeros diseños y experimentos siglos XVI-XVIII. El inglés William Bourne en 1578 fue el primero en escribir que era posible hacer que un barco o bote pudiera ir bajo el agua y volver a subir a su gusto, cambiando su volumen, aunque no se sabe si se llegó a construir. Primer submarino construido, 1623. En 1623, el alemán Cornelius Drebbel construyó un vehículo sumergible para la Armada inglesa y fue el primero que se podía controlar desde el interior del buque y el primero que contaba con una fuente de oxígeno interna. Era un bote de remos con cubierta, que hizo un viaje sumergido por el río Támesis a una profundidad de unos 15 pies. Cuando los remeros paraban de remar, el bote subía lentamente. Submarinos de metal. En 1634, el francés Marin Mersenne teorizó que el sumergible debía ser hecho de cobre y con forma cilíndrica para mejor soporte de la presión acuática. En 1696, Denis Papin usó una bomba de aire para igualar la presión interna con la presión externa del agua y así controlar la bollantes a través del flujo de entrada y salida de agua en el casco. 3. Inicios del uso militar de los submarinos. Siglos XVIII-XIX. Los primeros sumergibles para fines militares datan de fines del siglo XVI. Estos basaron su propulsión en la fuerza humana por medio de remos y manivelas, y fueron diseñados para atacar a buques anclados cerca a costa o en puerto, con un pobre historial de éxito. ¿Cuál fue el primer submarino militar? El primer vehículo sumergible diseñado y construido para el ejército fue creado por Yefim Nikonov. Nikonov, encargado por Pedro el Grande, el submarino experimental llamado Morel se completó en 1724. Tenía aproximadamente 6 metros de largo y 2 metros de alto. Hecho de madera, hierro y hojalata, utilizaba bolsas de cuero que se llenaban y vaciaban como lastre. El sumergible Turtle. En 1776 el estadounidense David Bushnell construyó el Turtle, primer sumergible diseñado para atacar a un buque de guerra enemigo. Fue el primer submarino utilizado en combate durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos, pero nunca pudo hundir un barco con éxito. ¿Fue el Nautilus el primer submarino? En 1800, el inventor estadounidense Robert Fulton lo diseñó inicialmente para la Armada francesa. Posteriormente, por dificultades económicas, Francia canceló el proyecto. Entonces la Marina inglesa contrató a Robert Fulton para que realice el proyecto. El sumergible llamado Nautilus se sumergía hasta 25 pies y tenía una velocidad de 4 nudos bajo el agua. El Nautilus francés no fue, en ningún caso, el primer submarino. Sin embargo, fue el primero en atacar con éxito a otro buque durante las pruebas. Sumergible de Isaac Peral. En 1885, el ingeniero español Isaac Peral, tras la denominada Crisis de las Carolinas,
en la que Alemania intentó arrebatar este archipiélago a España, Isaac Peral diseñó y construyó un submarino eléctrico, el cual fue pionero en la propulsión eléctrica y el uso de un periscopio. Gracias al apoyo de la reina regenta María Cristina, el submarino de Peral fue finalmente botado el 8 de septiembre de 1888. Sin embargo, a pesar de los éxitos de las pruebas de la nave, las autoridades del momento desecharon el invento. Sumergible Ictíneo II. El primer submarino, de Narcís Monturiol Estarriol, el Ictíneo I, fue botado el año 1858, en el puerto de Barcelona. El 28 de junio de 1859, y tras una serie de inmersiones en privado, hizo su presentación pública el 23 de septiembre. Ante la prensa y público en general logró hacer navegar completamente sumergido durante 2 horas y 20 minutos a una profundidad de 20 metros, y hacerlo volver a la superficie. El nuevo submarino, Ictíneo II, estaba dotado de un sistema de propulsión anaeróbica, fue botado en el puerto de Barcelona el 2 de octubre de 1864. El Ictíneo II atrajo un cierto interés de las altas instancias militares. Ante la falta de apoyo, la compañía quebró en 1867. 4. Los primeros sumergibles a propulsión mecánica y con armamento. 1834 cohetes o rockets. Un submarino ruso construido en 1834 fue el primero en equiparse con cohetes, aunque nunca superó la fase experimental. 1859, el Plongeur Q-00. El Plongeur fue un sumergible diseñado en 1859 y botado al agua el 16 de abril de 1863, de origen francés. Fue uno de los primeros en utilizar propulsión mecánica mediante un motor de aire comprimido, en lugar de la fuerza humana. Diseñado por el capitán Simeon Boutwell y el ingeniero Charles Brun, representó un avance significativo en la tecnología submarina, aunque su desarrollo se vio limitado por la inestabilidad y la corta autonomía. 1863, Submarine Explorer. Construido por Julius H. Creel en 1863, incluía una cámara presurizada que permitía a los buzos entrar y salir de la embarcación. No fue un sumergible militar, sino una embarcación para la pesca de perlas en Panamá. El Submarine Explorer también estableció nuevos récords al sumergirse por debajo de los 30 metros. Décadas de 1870 y 1880. Durante las décadas de 1870 y 1880, ingenieros de todo el mundo experimentaron con motores de aire y de vapor, con submarinos como el Ictíneo II, mencionado hace unos momentos. En 1879 el Resurgam. Los Nordenfeldt, el segundo, Abdul Hamid, y el tercer, Abdul Mesit. 1885, con torpedos armados y ametralladoras. El Nordenfeldt I, fue un sumergible de vapor construido por Thorsten Nordenfeldt en 1885, que se convirtió en el primer sumergible de la Marina griega. Era un sumergible, de 56 toneladas y 19,5 metros de largo basado en el Resurgam, una máquina de vapor de 100 cb, alimentada por calderas de carbón, velocidad de 9 nudos, un alcance de 240 kilómetros, estaba armado con un solo torpedo y una ametralladora Nordenfeldt de 25,4 milímetros. Se convirtió en el primer sumergible en incorporar torpedos armados y ametralladoras. La Armada Helénica lo desechó en 1901. 1887, primero en disparar un torpedo sumergido. El Nordenfeldt II fue ensamblado en Estambul por el astillero naval de Taksak, a partir de piezas fabricadas en Inglaterra. Fue lanzado al agua, el 6 de septiembre de 1886, tenía 30 metros de eslora, 100 pies y 160 toneladas de desplazamiento, con 2 tubos de lanzamiento de torpedos a proa, tenía una velocidad de 10 nudos en superficie. Utilizaba un motor de vapor para propulsión en la superficie, el que debía ser apagado para sumergirse. El aire a presión almacenado servía para moverse bajo el agua durante un corto tiempo. En 1887, se convirtió en el primer sumergible militar de la historia en disparar un torpedo mientras estaba sumergido, hundiendo un buque objetivo, y ese seguiría siendo el único punto de redención para estos submarinos olvidados hoy. Sumergibles propulsados por baterías. A fines del siglo XIX se experimentó en sumergibles propulsados por baterías, como el sumergible Peral. El primer sumergible propulsado por baterías fue el sumergible Peral, creado por Isaac Peral en 1888. Este innovador sumergible fue el primero en utilizar energía eléctrica para su propulsión, marcando un hito en la historia de la navegación submarina. El sumergible Go Betty.
El Goubet fue el primer submarino del inventor francés Claude Goubet y el segundo impulso eléctrico en el mundo y el primer submarino eléctrico de la Armada Francesa. En cualquier caso, se trataba de un submarino de bolsillo, con solo 2 tripulantes y una autonomía muy limitada. El sumergible Goubet II. El Goubet II, otro sumergible del inventor francés Claude Goubet. Originalmente fue desarrollado para la Armada Francesa, pero no fue encargado por ella y fue asumido por la Armada rusa en 1903. Otras 2 unidades de este microsubmarino fueron construidas para la Armada brasileña. Fue impulsado por un motor eléctrico de 4 HP de Siemens. La corriente fue suministrada por acumuladores de plomo. La velocidad fue regulada por el número de acumuladores conectados. A ambos lados del Goubet II, se unió un torpedo con un diámetro de 45 centímetros. Sin embargo, debido a las limitaciones de las baterías en aquel momento, estos proyectos se descartaron por su alcance demasiado corto. Submarinos diésel. Los submarinos diésel, DPL. Aparecieron a principios del siglo pasado, luego se inventaron los submarinos diésel eléctricos, DS, y luego fueron nucleares, NPS. John Holland, padre del submarino moderno. John Philip Holland fue un profesor e ingeniero irlandés. Nacido en 1841, se dedicó a los diseños que venía haciendo desde los 18 años, diseños para un nuevo tipo de submarino. Financiado por revolucionarios irlandeses, Holland construyó el primer submarino y posteriormente fue mejorado para crear el Fenian Ram, un submarino de 31 pies de largo, armado con un espolón en arco y un cañón de aire, alcanzó hasta una profundidad de 60 pies en trayectos de 1 hora, durante sus pruebas. Holland 6. En 1896, John Holland diseñó un sumergible diésel y de baterías, logrando atraer la atención de la Armada estadounidense. Este diseño se convertiría en el prototipo para la primera flota de submarinos de la Armada de los Estados Unidos. También fue el prototipo de los primeros submarinos de países como Japón o Gran Bretaña. El 11 de abril de 1900, Estados Unidos adquirió el Holland 6 por $160,000 y encargó la construcción de 7 submarinos más. USS Holland, SS-1. El Holland 6 pasó a llamarse USS Holland, SS-1, cuando fue entregado a la Marina de los Estados Unidos el 12 de octubre de 1900, en Newport, Rhode Island, con el teniente Harry H. Calvel al mando. El USS Holland, SS-1, fue el primer submarino moderno puesto en servicio por la Armada de los Estados Unidos. Aunque nunca entró en combate. El USS Holland, SS-1, incluyó muchas características que tuvieron los submarinos de principios del siglo XX, aunque en formas más avanzadas. Tenía una torre donde se podía dirigir el sumergible y sus armas. Además, tenía los tanques de lastre necesarios para hacer los cambios precisos en profundidad bajo el agua. Contaba con 6 tripulantes y la profundidad máxima sumergido era de 75 pies, 23 metros. Contaba con un motor a gasolina Otto de 4 tiempos de 45 caballos, 34 kilovatios, para navegar en la superficie y un motor eléctrico marca Electrodynamic de 50 shp, 37 kilovatios, para navegación sumergida, y poseía solo un eje. Su batería marca Exide de 66 celdas alimentaba el motor eléctrico cuando estaba sumergido. Esto le permitió tener una autonomía de 200 millas náuticas, o sea 370 kilómetros, o 230 millas, a una velocidad de 6 nudos, que vienen siendo 11 kilómetros por hora, o 6,9 millas por hora, en la superficie. Sumergido su velocidad de navegación era de 5,5 nudos. La Armada de los Estados Unidos, tomando como base, los Holland 6, diseñó los sumergibles de la clase Planje y AD. Estas 2 últimas clases serían los primeros en desplegarse en misiones regulares, apoyando los sistemas de defensa portuaria de Filipinas. 5. Las guerras mundiales y los submarinos. El esquema dual de uso de motores diésel y eléctricos dominó por completo toda la primera mitad del siglo pasado, mostrando su superioridad sobre proyectos anteriores. En junio de 1900, diseñado por el francés Maxime Laubeuf y por el ingeniero español, Raimondo Lorenzo de Equevilley-Montjustin, se introdujo el clásico diseño de doble casco, con un casco de presión dentro del casco exterior ligero. El submarino francés de 1904 Aigrette mejoró el concepto al usar un motor diésel para la navegación en superficie. Para 1914, se habían construido un gran número de estos submarinos, con 74 terminados. La Primera Guerra Mundial, la era de la guerra submarina. Al inicio de la Primera Guerra Mundial, la experiencia en combate de los submarinos había sido en la Guerra Ruso-Japonesa, 1904 a 1905.
Posteriormente, el sumergible evoluciona rápidamente, mejorando sus características generales. En Francia, a principios de la guerra, existen en servicio 18 sumergibles tipo Pluviose, 16 del tipo Brumairei, 6 del tipo Emeraude. Además, el submarino Arquímedes y el Mariotte acababan de entrar en servicio, y se encuentran en construcción unos 25 sumergibles. En Inglaterra existen en servicio unos 60 sumergibles costeros. Estas unidades eran de un desplazamiento inferior a las 300 toneladas, tenían una baja flotabilidad, y estaban armados con 2 tubos lanzatorpedos, TLT por sus siglas. Los submarinos de la clase E, de 660 toneladas, sin embargo, tenían unas características adecuadas para alta mar y eran equivalentes en prestaciones a los submarinos franceses de esa época. Italia, en la misma época, solo tenía unos 20 sumergibles de un pequeño tonelaje, 100 a 230 toneladas, con características avanzadas pero frágiles. En 1914, en Alemania se tiene una treintena de sumergibles, de un desplazamiento que iba desde las 350 hasta las 660 toneladas, con un coeficiente de flotabilidad del 20%. Su velocidad en superficie oscila de 12 a 15 nudos y su velocidad en inmersión es de unos 8 nudos. El armamento está compuesto por 4 TLT de calibre 450 y 500 milímetros, junto con un cañón del calibre 88. Durante la guerra todos los países hacen un esfuerzo para ponerse al día y construir buques y sumergibles de las máximas prestaciones. Durante la guerra, las mejoras, en los sumergibles, se concentran en obtener una mayor cota de inmersión, una mayor velocidad en la maniobra de inmersión, perfeccionar y aumentar el número de TLT y en la incorporación de la artillería. La consolidación del U-Boot. Los submarinos se convirtieron en un factor decisivo en la Primera Guerra Mundial, principalmente con los U-Boot alemanes. Propulsión a diésel y eléctrica. Los motores diésel juegan un papel crucial en la propulsión de submarinos, especialmente en aquellos que no están equipados con energía nuclear. Este tipo de motor, que funciona con combustible diésel, proporciona la potencia necesaria para la navegación en superficie y la recarga de las baterías que alimentan los motores eléctricos utilizados para la navegación sumergida. Ventajas de los submarinos diésel. La principal ventaja de los submarinos diésel eléctricos es su capacidad de moverse en la superficie como bajo el agua, que le proporcionan sus dos tipos de motores diésel y eléctrico. Silenciosos. Al operar con motor eléctrico bajo el agua, son difíciles de detectar por sonar. Menor costo. Tanto en construcción como en mantenimiento comparado con modelos nucleares. Flexibles, se adaptan a patrullas, vigilancia y defensa costera. Limitaciones. La desventaja de los submarinos diésel eléctricos es su velocidad de movimiento relativamente baja en el estado sumergido, por la baja potencia de los motores eléctricos y la capacidad de las baterías que almacenan electricidad. Autonomía limitada. Deben emerger periódicamente para recargar baterías. Menor tiempo de inmersión comparado con submarinos a propulsión nuclear. Velocidad reducida en inmersión prolongada. El futuro de la propulsión diésel eléctrica. A pesar de la creciente popularidad de los submarinos nucleares, la propulsión diésel eléctrica sigue siendo relevante en la actualidad. Los avances tecnológicos han permitido a los submarinos diésel eléctricos operar con mayor autonomía y discreción. El desarrollo de sistemas de propulsión anaeróbica, que no requieren oxígeno atmosférico, ha llevado a la creación de submarinos diésel eléctricos con mayor tiempo de inmersión. Estas nuevas tecnologías podrían hacer que los submarinos diésel eléctricos sean una opción más competitiva en el futuro. Los cañones de los submarinos, a través de 2 conflictos mundiales. Historia de los cañones en submarinos. El primer submarino dotado de armas con estrías fue proyectado y construido en 1885 por Thorsten Nordenfelt, quien le había instalado la ametralladora manual. La concepción inicial sobre los sumergibles fue errónea. El almirantazgo británico opinaba que los submarinos debían operar con la flota de superficie y combatir a las naves de guerra enemigas, lo que les facultaba para el empleo de la artillería. Esta práctica se mantuvo hasta poco después de la Segunda Guerra Mundial. La Armada de Gran Bretaña fue la primera en colocar cañones en sus submarinos. En 1911, al cuarto sumergible que se construyó de la clase británica Holland, se le montó un cañón de calibre 76 diagonal 40 milímetros, esto es una pieza de 12 libras. Más tarde, recibieron esas mismas piezas de calibre 76 diagonal 40 milímetros, los Holland de la clase E. En 1914, durante la Primera Guerra Mundial, se montó una versión antiaérea con un alza hasta los 85 grados y un tiro útil hasta los 6.000 metros de altura. Evolución y declive.
La idea inicial era que, además del torpedo, el cañón permitiera atacar blancos vulnerables en superficie sin no gastar torpedos que son limitados, como defenderse, debido a que, durante las guerras mundiales, los sumergibles pasaban mucho tiempo en superficie. Los cañones de cubierta eran generalmente de calibres entre 76 mm y 100 mm. La cadencia de fuego, alcance y munición variaban según el diseño y la época. Sin embargo, el punto débil de los submarinos diésel eléctricos en la primera mitad del siglo pasado fue que el uso del cañón exponía al sumergible, y que su eficiencia era baja o incapaz al uso contra las fortificaciones costeras y o objetivos terrestres. Con la llegada de motores diésel eléctricos eficientes, la evolución de la guerra submarina, el avance de la tecnología, los torpedos más avanzados, el uso del snorkel, la necesidad de furtividad, y finalmente la aparición de los submarinos nucleares permitió al submarino operar sumergido por largos periodos, el uso de los cañones de cubierta fue decreciendo. Hacia los años 50, los sumergibles fueron privados de los cañones y de las ametralladoras. Posteriormente se encontró una mejor solución mediante el uso de misiles de crucero. En resumen, los cañones fueron importantes durante una era de transición en la guerra submarina, pero la evolución tecnológica llevó a su extinción. Sumergibles minadores. La historia de los sumergibles minadores se remonta principalmente a la época de las guerras mundiales, cuando se desarrollaron sumergibles específicamente diseñados para la colocación de minas navales, un arma explosiva autónoma colocada en el agua para dañar o destruir buques enemigos. Uno de los grandes olvidos son los sumergibles minadores, a pesar de ser una de las armas más exitosas en las guerras mundiales. Julio de 1915, entra en servicio el primer sumergible dedicado a la colocación de minas, el alemán de la clase UC-1, fueron pequeños de un diseño muy simple, innovador y costeros, con capacidad para llevar y desplegar 12 minas submarinas. Se lanzaban desde el fondo de tubos de lanzamiento que atravesaban el casco delantero. En muchos sentidos, fue el primer sistema de lanzamiento vertical. Estos sumergibles tuvieron un impacto táctico significativo en la guerra submarina al obstaculizar rutas navales y proteger costas. El año 1907, en Rusia fue diseñado el primer sumergible minador del mundo, por Mikhail Petrovich Naliotov y se le denominó Krab. Debido a retrasos en la construcción, los submarinos alemanes clase UC entraron en servicio antes. Especificaciones del UC-1. Desplazamiento, 185 toneladas en superficie, 202 toneladas sumergido. Eslora, 33,9 metros, 111,5 pies. Manga, 3,1 metros, 10,3 pies. Profundidad operativa, menos de 50 metros, 160 pies. Velocidad, 6,2 nudos en superficie, 5,2 nudos sumergido. Propulsión, un motor diésel de 6 cilindros, 66 kilovatios, 89 bhp, un motor eléctrico, 129 kilovatios, 173 shp. Armamento, 12 minas eléctricas amarradas tipo 2, una ametralladora MG, tripulación, 8 personas. Durante la Segunda Guerra Mundial, se continuó y amplió el uso de sumergibles minadores, con modelos como el alemán tipo 7D, diseñados para cubrir la necesidad de unidades adicionales especializadas en colocar minas. El sumergible tipo 7D fue diseñado para cumplir un doble rol, como sumergible minador y como sumergible capaz de atacar con torpedos, que pudieran ser construidos fácilmente. Fue completado entre 1939 y 1940 para cubrir la necesidad de más embarcaciones de minado. La profundidad de inmersión se establecía en 100 metros con una profundidad de ruptura de 200 metros, y disponía de 2 timones e hidroplanos. Armamento artillero el tipo 7D. Un cañón de 88 milímetros con 220 proyectiles. 2 cañones E30, 2X1, de 20 milímetros con 4.380 cartuchos. A partir de 1942 el armamento cambió, suprimiéndose el cañón de 88 milímetros, con lo que la nueva configuración pasó a ser un cañón de 37 milímetros FLAC con 1.195 proyectiles. 4 cañones, 2x2, C38 de 20 milímetros y 4.380 cartuchos. Solo se construyeron 6 sumergibles del tipo 7D, posteriormente los sumergibles tipo 9 y tipo 10 se hicieron cargo de ese trabajo, ya que incluían 5 pozos verticales de libre inundación para minas, pozos capaces de albergar 3 minas del tipo TMA. En esa época, la colocación de minas era realizada principalmente por submarinos especializados que utilizaban las minas para restringir movimientos enemigos y crear defensas estratégicas marítimas. En resumen, los sumergibles minadores surgieron como una evolución táctica dentro del desarrollo de la guerra submarina, especialmente en Alemania, desde la Primera hasta la Segunda Guerra Mundial,
con submarinos adaptados para desplegar minas de forma sigilosa y efectiva en áreas marítimas estratégicas. Desplazamiento. Superficie, 919 a 965 toneladas. Sumergido, 1080 a 1285 toneladas dependiendo del armamento transportado. Medidas. Eslora total, 76,9 metros casco exterior, 59,8 metros casco de presión. Manga, 6,3 metros casco exterior, 4,7 metros casco de presión. Altura total, desde la quilla al puente 9,7 metros. Calado, 5,1 metros, en superficie. Máquinas. 2 motores diésel Germaniavert F46, de 6 cilindros y 4 tiempos, con turbocompresores con una potencia total de 2800 a 3200 bhp. Estos le proporcionaban una velocidad máxima de 16 a 16,7 nudos, con un máximo de revoluciones de 470 a 490 rpm, con una autonomía de 11.200 millas marinas a 10 nudos, 5.050 millas a 16 nudos y 13.000 millas con propulsión combinada de motores diésel y eléctricos. 2 motores eléctricos AEG-GU 460-8-276, con una potencia de 750 shp que proporcionaban una velocidad máxima de 7,3 nudos con un máximo de revoluciones de 285 rpm. La máxima autonomía sumergido era de 127 millas marinas a 2 nudos y 69 millas marinas a 4 nudos. La energía para ambos motores y sistemas eléctricos la proporcionaban 2 grupos de baterías de 62 células AFA33x800E, que producían 9160 amperios/hora. El U-217 tenía células tipo W. Armamento. 5 tubos lanzatorpedos de 533 mm, 4 a proa y una popa, pudiendo transportar 12 torpedos o 26 minas TMA o 39 minas TMB, además de las 15 minas SMA que podía llevar en los 5 pozos de minas, situados en el centro del sumergible. Tripulación. 4 oficiales y 40 suboficiales y marineros. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, los sumergibles habían salido de la infancia. Todas las naciones participantes habían adquirido una importante experiencia en el uso de ellos, y sobre todo de la experiencia alemana. La Segunda Guerra Mundial. Desarrollo y uso estratégico de los sumergibles. Contexto general. La Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, llevó el uso de sumergibles a un nuevo nivel, marcó el auge del arma submarina como herramienta estratégica y táctica. Los submarinos pasaron de ser medios experimentales a armas decisivas en el control de rutas marítimas, el bloqueo económico y la guerra antisuperficie. Tanto los aliados como el eje utilizaron sumergibles para atacar rutas de suministro y realizar operaciones encubiertas. Innovaciones tecnológicas. Durante la guerra, los principales avances fueron: propulsión, motores diésel eléctricos mejorados, con baterías de mayor capacidad. Casco y profundidad, cascos más resistentes, acero al manganeso o de alta resistencia, alcanzando profundidades operativas de 100 a 200 metros, con récords de hasta 300 metros. Sonar y detección, se introdujeron sistemas activos, ASDIC y pasivos para localizar enemigos, tanto en submarinos como en buques antisubmarinos. Torpedos, mayor alcance y precisión, con sistemas magnéticos o de contacto, los alemanes desarrollaron el torpedo acústico G7S Soundkönig. Sistemas de comunicaciones y radar, los aliados introdujeron radares de microondas que podían detectar submarinos incluso de noche o parcialmente sumergidos. Sumergibles alemanes, U-Boot. Los U-Boot fueron la columna vertebral de la guerra submarina del eje. Alemania inició la guerra con apenas 57 unidades, pero llegó a construir más de 1150 durante el conflicto. Clases principales. Tipo 7, el más numeroso, con gran autonomía y buena maniobrabilidad. Tipo 9, de largo alcance, usado en el Atlántico Sur y el Índico. Tipo 21, primer submarino verdaderamente moderno, con casco hidrodinámico, baterías masivas y velocidad sumergida superior de 17 nudos. Inspiró todos los diseños posteriores de la Guerra Fría. Tácticas. Manadas de lobos, Rudel Tactic, coordinación de grupos de U-Boot guiados por radio para atacar convoys aliados. Resultados, hundieron más de 2.700 barcos aliados, 14 millones de toneladas, pero sufrieron pérdidas devastadoras, casi el 80% de los submarinistas alemanes murieron. Sumergibles japoneses. Desarrolló submarinos de largo alcance y modelos híbridos como los I-400, capaces de transportar y lanzar aviones. Sin embargo, su estrategia fue deficiente,
priorizaron objetivos militares en lugar de económicos. Sumergible aliados. Estados Unidos. Utilizó principalmente los Gato, Balao y Tent Class, muy robustos y con excelentes sistemas de control. Su papel fue vital en el Pacífico, donde destruyeron la logística japonesa, más de 1.300 buques mercantes y 200 de guerra hundidos. Introdujeron mejoras en radares, snorkels y torpedos eléctricos. Reino Unido. Operó en el Atlántico, el Mediterráneo y el Báltico. Las clases T y U eran versátiles, con buenas capacidades antisuperficie. Pioneros en el uso de minisubmarinos X-Craft, que atacaron el acorazado alemán Tirpitz en 1943. Guerra antisubmarina. Frente a la amenaza submarina, los aliados perfeccionaron convoys escoltados, con destructores, corbetas y aviones. Sonaras DIC y radares aéreos. Cargas de profundidad, minas y torpedos antisubmarinos. El descifrado de Enigma en Bletchley Park permitió anticipar movimientos de los U-Boot, cambiando el rumbo de la Guerra del Atlántico. El legado del conflicto. La guerra impulsó el diseño del submarino moderno. Se estableció el principio del submarino oceánico de largo alcance. El tipo 21 alemán sirvió de base para los primeros submarinos de posguerra de Estados Unidos, clase Tank, y la URSS, clase Whiskey. Marcó la transición hacia los submarinos nucleares de los años 50. Conclusión. Durante la Segunda Guerra Mundial, el arma submarina pasó de ser una amenaza aislada a convertirse en un actor estratégico decisivo. Su desarrollo técnico, táctico y operativo marcó el inicio de la guerra submarina moderna, cuyo legado perdura hasta nuestros días.